Centro de alabanza y proclamación, el hogar de todas las familias. Yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. Y eso implica prosperidad económica, prosperidad relacional, prosperidad en tu matrimonio, que te vaya bien en todas las cosas y que tengas salud, así como también prosperidad del alma, prosperidad espiritual. La prosperidad, amados, es bíblica. ¿Qué ha pasado entonces? ¿Por qué cuando hablamos de prosperidad muchos tienen cierta tensión, cierto conflicto con esto? Lo que pasa es que el diablo ha tergiversado. Fíjese que el diablo es un falso imitador. Por ejemplo, nosotros creemos que hay profetas que son reales, que son profetas de Dios. El diablo lo que hace para confundirnos es que él levanta profetas falsos y confunde al pueblo cristiano. A veces ya no sabemos si el profeta es falso o es verdadero, aunque la Biblia nos dice que los profetas verdaderos, todo lo que profetizan se cumple. Nosotros creemos en los dones del Espíritu, creemos en la manifestación del Espíritu. El problema es que el diablo también ha falsificado, y él toma a ciertas personas ciertos dones y los falsifica. Así que hay dones espirituales falsos y hay dones espirituales verdaderos. Nosotros creemos en la manifestación de los dones del Espíritu, pero debemos tener cuidado, a veces también hay dones falsos. Nosotros creemos en Cristo. Cristo es el Salvador. Cristo murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Nosotros creemos en Jesucristo. ¿Qué ha hecho el diablo? Ha levantado o va a levantar a falsificadores que son llamados anticristos, que es una falsa imitación del verdadero Cristo. Y así ha hecho con la prosperidad. La prosperidad es bíblica, es un deseo de Dios. Pero hay personas que tomaron la prosperidad y lo convirtieron en una doctrina. Ya se le llama la doctrina de la prosperidad o la teología de la prosperidad, que es una falsificación de la doctrina bíblica de la prosperidad. Y entonces le dicen a la gente: tráeme tu cartera, tráeme tus terrenos, tráeme tus casas, dame todo eso, y ustedes y esperen, pídanle a Dios, Él les va a dar. El único próspero aquí es el que recibe todo eso. Pero eso no es la prosperidad bíblica. La prosperidad bíblica no es una doctrina, es un deseo de Dios. Dios desea prosperarte. La prosperidad, amado, bíblica, la vamos a ver, la encontramos en la Biblia. Mire Génesis capítulo 3, verso 2. Dice la Biblia: y Abraham era riquísimo. No dice la Biblia que era rico, era riquísimo. ¿En qué? En ganado, en plata y en oro. Ahora vemos que Abraham sale de Ur de los Caldeos. Abraham sale y deja todo allá, de 75 años, obedece a Dios, y lo vemos en el capítulo 13, ya un hombre rico, un hombre próspero. La Biblia, Dios no está peleado con la prosperidad. Génesis capítulo 26, versos 12 y 13, dice la Biblia: y sembró Isaac en aquella tierra, y cosechó aquel año 100 por 1, y le bendijo Dios. El varón Isaac se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció, dice la Biblia, hasta hacerse muy poderoso. O sea que Dios no está peleado con la grandeza. Lo que la Biblia nos enseña es que por mucha grandeza que tengas y Dios te levante y te haga una persona grande y seas cabeza y no cola y estés delante de los príncipes y tú seas un gran empresario, un gran político, lo que Dios haga con tu vida, lo que Dios quiere es que toda la honra y la gloria se lo des a Él.
que cuando tú llegues a tener esa gran empresa, cuando llegues a esa posición, tú puedas decir, esto no lo hice, no es por mi esfuerzo, no es que yo sea muy bueno, no es que yo sea, qué bárbaro, un gran pastor, no es en mi fuerza, es y ha sido por la gracia de Dios. Y siempre le des gloria a Dios. Y nunca digas, este negocio yo lo levanté con el sudor de mi frente, es que mis habilidades, es que yo soy muy bueno. No, tú puedes decir, todo esto que ustedes ven es gracias a Dios. Dios ha sido bueno conmigo. Y Dios, amados, no está peleado con que tú te engrandezcas, con que tú seas un hombre poderoso en esta tierra, siempre y cuando reconozcas que todo poder viene de Dios. Dios no está peleado con que seas famoso. Hay jóvenes que me han dicho, pastor, yo quiero ser famoso. Está bien, si eso te gusta. Dios te puede dar fama, pero la gloria es para Dios. Dios te puede llevar a otros niveles, pero la gloria es para Dios. En el Antiguo Testamento 63 veces se menciona la palabra prosperar. O sea que Dios quiere que prosperes. ¿Qué significa prosperar? Significa empujar hacia adelante. O sea, Dios quiere llevarte y empujarte siempre hacia adelante. Él no quiere que retrocedas, Él no quiere que vuelvas atrás. La iglesia no debe ir para abajo, la iglesia debe ir hacia arriba. Dios te empuja, y cuando Dios te empuja hacia adelante, Él te está prosperando. Significa progresar. No solamente económicamente, no solo económicamente, también es prosperar en tu matrimonio, prosperar en tus amistades, prosperar en tus relaciones. Y prosperar significa alcanzar el propósito por el que fuimos creados. Cuando tú ya eres la persona que Dios te llamó a ser, porque Dios te dio dones, talentos, capacidades, y llegas a estar en el lugar que Dios quería que tú estuvieras, te conviertes en un hombre, en una mujer completa. Eres una persona completa, y ahí es donde llega la palabra bienaventurado. Bienaventurado significa completo el varón, completa la mujer. Eres una persona que eres completa en todas las facetas de tu vida. Eres feliz en tu familia, eres feliz en tu trabajo, eres feliz en lo que haces. Te sientes una persona completa. Cuando llegas a ese nivel, tú eres próspero, bendecido. Y yo creo que todos, no creo que haya alguien aquí que diga, pastor, yo no quiero ser bendecido, yo quiero ser pobre siempre, yo quiero tener mala salud, yo quiero que me vaya mal en todas las cosas. ¿Hay alguien aquí para que lo saquemos, amado? Porque la verdad es que todos nosotros queremos ser bendecidos. ¿Cuántos quieren ser bendecidos? Todos queremos ser prosperados. Es algo que nace en el corazón de Dios. El problema es, yo quiero ser prosperado a la manera de Dios, no a la manera del mundo. Si quiero ser prosperado a la manera del mundo, amado, esa prosperidad no se convierte en bendición. Esa prosperidad trae tristeza a mi vida. Cuando yo me convierto y soy próspero a la manera de Dios, eso trae bendición a mi vida. Me sostiene Dios, porque Dios me llevó a ese lugar, porque Dios llevó mi negocio a ese lugar. En el mundo de los negocios, dicen, el que no tranza, no avanza. Eso dicen. Y entonces alguien que quiere prosperar a la manera del mundo dice, pues tengo que transar, tengo que hacer cosas acá, tengo que echarle grilla a mi compañero. Es la manera de cómo yo puedo ir subiendo. Pero a la manera de Dios, Dios habla de honestidad, de integridad, Dios habla de otras cosas. Y nosotros tenemos que saber cuál es la clave para la prosperidad bíblica, para que tú llegues a ser una persona próspera, completa. Y yo quiero hablarte de esa clave esta mañana, y quiero llevarte en reversa. Yo quiero empezar por la clave para la prosperidad, y yo quiero irte llevando paso a paso para que llegues al comienzo y de ahí empieces otra vez y llegues realmente a estar en la clave de la prosperidad. ¿Cuál es la clave para ser prosperados bíblicamente? La clave se llama la presencia de Dios. Es una fórmula tan sencilla, amados. Es tan sencilla esta verdad. Si Dios está con usted, usted será prosperado. Si Dios está en su casa, si Dios está en su familia, si Dios está en su corazón, usted va a ser prosperado. No es que usted tenga que hacer nada, no es que usted tenga que hacer muchas cosas, es solamente la presencia de Dios, y usted lo debe saber. Si la presencia de Dios está en su casa, si la gloria de Dios está en su casa,
todas las cosas vendrán por añadidura. No tiene que hacer mucho, solo levantarse temprano, buscar la presencia de Dios. Amado, la gente vendrá a su negocio, los clientes vendrán a su negocio. No tiene usted que hacer tanta cosa mercadológica. Es cierto, vamos a hacer lo humanamente posible, pero no va a depender de su fuerza, de sus ideas, de todo su conocimiento. No, la empresa suya, el negocio, la posición que tenga, su trabajo va a ser bendecido porque usted está buscando la presencia de Dios. Y donde está la presencia de Dios hay bendición. Eso dice la Biblia. Él es quien nos da el poder para hacer riquezas. No se confunda, amado. Yo puedo levantar una iglesia en mis propias fuerzas. Yo puedo iniciar una congregación sin la presencia de Dios. Y puedo decir, yo les predico, yo comparto y voy a levantar una iglesia. Sí, 100 personas, mis amigos, van a estar conmigo. Porque tengo mis admiradores. Ellos van a venir a escucharme. Pero 100 personas es todo lo que humanamente yo puedo hacer. Pero si quiero levantar una iglesia bendecida, una iglesia próspera, una iglesia creciente, yo necesito algo más que mis conocimientos, algo más que mis fuerzas. Yo necesito la presencia de Dios. Y cuando, amado, la presencia de Dios está en una iglesia, esa iglesia prospera, esa iglesia es bendecida. La gente viene a una reunión, a 2 reuniones, a 3 reuniones, a 4 reuniones. Es increíble lo que está pasando en esta iglesia. Yo encontré y encontramos un apoyo, luego les voy a decir, y hablamos, fíjese, me dieron un teléfono y me dijeron, hable con Cash Luna, y yo dije, no, de seguro nos van a mandar con su equipo. No, él mismo contestó, y viene este año, y va a trabajar usted bastante, porque queremos evangelizar Oaxaca. Y le hablamos a Armando Alduz, sin tanto tiempo buscándole, y le hablo e inmediatamente me dice, voy 3 días a predicar allá a Oaxaca con ustedes. Y amados, todo esto no se consigue con nuestras fuerzas. No se consiguen los recursos con nuestra fuerza. No se consigue algo solo porque yo soy muy bueno. No, amado, lo que nosotros necesitamos es la presencia de Dios. Y cuando la presencia de Dios, por eso estamos iniciando estas jornadas de oración, esta cruzada de oración. ¿Qué le pedimos a Dios? Dios, necesito tu gloria en mi casa. Necesito tu gloria en mi iglesia. Queremos ganar a Oaxaca para Cristo. No es fácil, amado, que nuestros amigos, que los jóvenes que están perdiéndose vengan al conocimiento de Dios. No es fácil. Lo que yo necesito es la presencia de Dios. Dice la Biblia, 2 Samuel capítulo 6, verso 11. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-edom 3 meses. Y bendijo Dios a Obed-edom y a su casa. El arca simbolizaba la presencia de Dios. Y Obed-edom le ponen ahí el arca que simboliza la presencia de Dios. Y en 3 meses la casa de Obed-edom es bendecida. La Biblia nos lo dice que David habla y dice, oye, ¿cómo está Obed-edom? Y le dicen, ¿sabes qué? Bendecido, le ha ido mejor, su negocio va bien, su empresa va muy bien. Y David dice, tráigame el arca, porque el arca es la presencia de Dios. Yo quiero la presencia de Dios en mi reino. Yo quiero la presencia de Dios en Jerusalén. Y también David es bendecido en su reino porque él buscó la presencia de Dios. Dice la Biblia, primer libro de Samuel capítulo 18, verso 14. Mire bien lo que dice. David siguió teniendo éxito en todo lo que hacía. ¿Por qué? Porque el Señor estaba con él. No dice que porque David era muy buen tirador de ondas. No dice que David era un gran estratega. No, porque Dios estaba con David. David siguió teniendo éxito. Dice la Biblia, Génesis 39:3. Potifar notó y se dio cuenta de que el Señor estaba con José. Fíjese bien. Y le daba éxito en todo lo que hacía. ¿Qué le daba éxito a José? Que Dios estaba con él. Amados, ustedes que trabajan en una empresa, esa empresa va a ser prosperada porque tú estás ahí. Alguien me dijo a mí, oiga, nos da gusto que el pastor venga a mi restaurante porque cada vez que viene se llena. Amado, cada vez que tú vayas a un restaurante, ese restaurante va a ser bendecido porque un hijo de Dios está ahí. Cobra tu comisión.
Dile al dueño, ¿sabe qué? Voy a venir a comer aquí todos los días, porque si yo como aquí, su restaurante se va a llenar, no me va a cobrar usted la comida. Yo soy bendición. Yo me subo a un avión y yo sé que ese avión no se va a caer porque un hijo de Dios va ahí. Y vamos ahí y le puedes decir a toda la gente, este avión está protegido porque un cristiano está ahí. Esta empresa va a ser bendecida porque un cristiano está ahí. Su negocio va a ser bendecido porque un cristiano está ahí. Y donde nosotros vamos, la presencia de Dios que va en nosotros nos acompaña. El bien y la misericordia nos perseguirán todos los días de nuestra vida. Busque la presencia de Dios, anhele la presencia de Dios, vea cuál es la clave para traer la presencia de Dios. Amado, la gente irá a su negocio. Nosotros pusimos una clínica a 28 kilómetros de aquí. Nadie, hace 28 años, nadie decía que esto iba a ser fácil. Todo el mundo decía, están locos, no hay carretera, no hay camino, no se va a poder. Lo que no sabían es que nosotros no trabajamos con aspectos mercadológicos que son buenos y son necesarios. Nosotros creemos en la presencia de Dios. ¿Cuántos bendecidos va a haber aquí? La cosa es, ¿cómo atraigo la presencia de Dios? ¿Cuál es la clave para la presencia de Dios? Se los voy a decir, la clave para la presencia de Dios es la obediencia. La clave para la presencia de Dios, ¿qué es? La obediencia. Escúcheme bien, la clave para la prosperidad es la presencia de Dios. Pero la clave para yo tener la presencia de Dios se llama obediencia. Apréndase esta fórmula. Dice la Biblia, Segunda de Crónicas capítulo 17, versos 3 y 4. El Señor estaba con Josafat. ¿Por qué? Porque siguió el ejemplo de los primeros años de su padre y no rindió culto a las imágenes de Baal. Buscó al Dios de su padre y obedeció sus mandatos. Y obedeció sus mandatos. La Biblia dice, el Señor estuvo con Josafat. ¿Por qué? Porque Josafat obedeció sus mandatos. La clave para que Dios esté con nosotros se llama obediencia. Primer libro de Samuel capítulo 15, versos 22 y 23. Samuel respondió, ¿qué le agrada más al Señor? ¿Que se le ofrezcan holocaustos y sacrificios o que se obedezca lo que Él dice? El obedecer vale más que el sacrificio y el prestar atención más que la grasa de carneros. ¿Qué había pasado aquí? Saúl había desobedecido a Dios. Dios le dijo, mira, vas a pelear contra tal lugar y no tomes botín. Y Saúl tomó botín y tomó ganados y todo eso. Y cuando Samuel llega dice, oye, desobedeciste a Dios. Y Saúl dice, no, mira, sí es cierto, Dios me dijo que no tomara botín, pero todo este ganado lo voy a sacrificar a Dios. Y ahí es donde Samuel le dice, ¿sabes qué? Para Dios es más importante la obediencia que lo que tú le vayas a ofrecer. Para Dios es más importante la obediencia que el hecho de venir a la iglesia. Debemos venir, pero tenemos que venir para obedecerle a Dios. Porque si tú obedeces a Dios, amados, la Biblia nos dice, la obediencia trae bendición. La obediencia atrae la bendición, la presencia de Dios. Y la presencia de Dios atrae la bendición de Dios. Isaías capítulo 1, versos 19 y 20. Mire lo que dice. Si tan solo me obedecen, ¿qué van a tener? ¿Qué van a tener? ¿Y cómo? Oiga, si mi papá me hubiera dicho, oye Elías, si tú obedeces vas a tener comida en abundancia, ¿qué haría yo? Obedezco. Oye Elías, si tú obedeces te va a ir bien todos los días. Amado, aquí está la clave, obediencia a Dios. Si tan solo me obedecen tendrán comida en abundancia. La Nueva Versión Internacional lo dice de esta manera. ¿Están ustedes dispuestos a obedecer? Es una pregunta. ¿Están dispuestos a obedecer? Si están dispuestos a obedecer, dice la Biblia, comerán lo mejor de la tierra. ¿Sabe qué se llama esto? Prosperidad. Pero la prosperidad tiene una condición, la obediencia. La clave para la prosperidad, ¿qué es? La presencia de Dios. La clave para la presencia de Dios se llama obediencia. Apréndase este verso, Job 36:11.
si escuchan y obedecen a Televisa, ¿no? Si escuchan y obedecen al pastor Elías, si escuchan y obedecen ¿a quién? A Dios. ¿Qué va a pasar? Serán bendecidos con prosperidad por el resto de su vida. ¿Sabe que la prosperidad es una bendición? No es algo malo. La prosperidad es una bendición. Amado, cuando alguien esté prosperado, no diga que está vendiendo droga. Es una bendición. No, es que seguro anda haciendo algo malo, por eso Dios le ha bendecido. No, Dios bendice a sus hijos. Los bendice con prosperidad, con abundancia. Él abre las ventanas de los cielos. Pero la clave está su presencia. Y en su presencia, amados, para obtener la presencia de Dios, yo necesito obediencia. Si escuchan y obedecen a Dios, serán bendecidos con prosperidad por el resto de su vida. Todos sus años serán ¿qué? Agradables. 2016 será un año agradable. El resto de nuestra vida será agradable. Vamos a vivir bien. Yo estaba escuchando al pastor Amadeu ahora el domingo pasado, y veo su casa, su familia, a sus hijos, la bendición de su iglesia, iglesias en Londres, en Australia, en Nueva York, en París. Dios lo ha levantado de una manera tremenda, y veo cómo Dios le ha bendecido. ¿Sabe qué? Eso es prosperidad, la bendición de la prosperidad, pero es una prosperidad bíblica. No es la doctrina ni la teología de la prosperidad, es la prosperidad que viene de Dios. Si escuchan y obedecen a Dios, serán bendecidos. Ya sé que la presencia de Dios trae prosperidad, ya sé que la obediencia trae la presencia de Dios, pero ¿cómo provoco la obediencia en mi vida? ¿Cuál es la clave de la obediencia? La clave de la obediencia se llama fe. Hebreos capítulo 3, versos 18 y 19, dice la Biblia: ¿y a quiénes hablaba Dios cuando juró que jamás entrarían en su descanso? ¿Acaso no fue a los que lo desobedecieron? Como vemos, ellos no pudieron entrar en el descanso de Dios a causa de su incredulidad. Lo voy a explicar. Estos hombres no creyeron, no tuvieron fe, y como no tuvieron fe, no obedecieron. Y como no obedecieron, ¿sabe qué pasó? No entraron en el descanso de Dios. ¿Qué hizo que ellos no obedecieran? La falta de fe, su incredulidad. Amados, nosotros diezmamos porque creemos. Los que no diezman, ¿qué tienen? No creen, no tienen fe. Yo sí creo que Dios abrirá las ventanas de los cielos, y como yo creo en la palabra de Dios, esa creencia hace que yo obedezca. La fe me mueve a la obediencia. Yo vengo a la iglesia porque la Biblia me dice que habrá bendición si no dejo de congregarme, como algunos tienen por costumbre, y si yo le dedico a Dios el primer día de la semana. Entonces, como yo creo en eso, eso me mueve a la obediencia. La fe es la clave para la obediencia. Si tú no crees, tú no haces. Si tú no haces, no obedeces, no tienes la presencia de Dios. Si no tienes la presencia de Dios, no hay bendición. Fíjense cómo va. Yo quiero la presencia de Dios para recibir prosperidad. Yo necesito obedecer. Para obedecer, yo necesito fe. Y cuando yo tengo fe, eso me mueve a la obediencia. Pero aquí viene lo último. ¿Cuál es la clave para la fe? Oír la palabra de Dios. Dice la Biblia, Romanos 10:17. Así que la fe viene ¿por qué? Por oír, pero no oír cualquier cosa. Es decir, por oír la buena noticia acerca de Cristo. En la versión internacional lo dice de esta manera: así que la fe viene como resultado de oír el mensaje, y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. Yo necesito fe para obedecer. Yo necesito obediencia para la presencia manifiesta de Dios. Y yo necesito la presencia de Dios para la prosperidad. Todo comienza aquí.
a través de la fe. Y la fe viene como resultado de oír, no de oír cualquier cosa, de oír la palabra de Dios. Amados hermanos y amigos, cuando usted viene el domingo a la iglesia, usted no puede estar chateando con sus amigos y escuchar la palabra de Dios. Sobre todo los varones, no podemos hacer dos cosas al mismo tiempo. O escucha a Dios o escucha a sus amigos. Porque la fe viene por el oír. Usted me puede decir, pastor, es que el gobernador me va a hablar. Amado, Dios es más poderoso que el señor gobernador. Y usted puede decir que se espere el señor gobernador porque Dios me va a hablar. O usted prefiere que le hable otro a que le hable Dios. Cuando usted venga el domingo acá, venga dispuesto a escuchar la palabra de Dios. Segundo, usted trae a sus hijos, llévelos al departamento de niños. Va a ver usted que eso le va a dar un lugar aquí y usted se va a sentir aquí. Para eso está. Le queremos ayudar a qué, a que usted escuche, amado. El diablo no va a querer que usted escuche la palabra de Dios, porque eso trae fe. Y la fe produce obediencia. Y usted tiene que estar atento a la palabra de Dios. Así que si alguien llega y le está hablando mucho, dele un coscarrón cristiano. Dígale, yo quiero escuchar la palabra de Dios. Y usted va a una célula ¿qué? A escuchar la palabra de Dios. Y usted va el martes viene a escuchar la palabra de Dios. Y usted viene al discipulado ¿a qué? A escuchar la palabra de Dios. Y déjeme decirle, amado, el poder transformador es la palabra de Dios. No son mis palabras. Otra cosa que les quiero decir, yo sé que ustedes me aman. Y yo sé que usted dice, queremos escuchar al pastor Elías. Tengo mis admiradores. Pero el mensajero no es importante. Quien venga a este lugar, quien sea, amados, solo viene a comunicar la palabra de Dios. Así que si estoy yo o si no estoy yo, no cierre su corazón. Usted venga dispuesto cada domingo. Voy a escuchar la palabra de Dios. Quien me entregue la palabra, eso no es importante. Yo quiero escuchar la palabra de Dios. Y usted abre su corazón y entonces se sienta acá y está predicando, no sé quién está predicando aquí, y usted ya no tiene problemas. ¿Por qué? Usted viene por la palabra de Dios, no viene a escuchar al mensajero. Yo sé que viene Cash Luna y todos dicen, wow, queremos ir. Viene Armando Alducin, queremos escucharle. Pero no se preocupe, amado, el mensajero no es el importante. El importante es la palabra de Dios. Lo importante es la palabra de Dios. Escuche la palabra de Dios. Hace muchos años, estando en el otro auditorio, yo tenía mucho miedo de hablar de diezmos. Entonces, cada vez que, pues yo por mucho tiempo no hablé de diezmos en la iglesia, hice mal porque no bendije a la gente, pero yo no quería que pensaran mal de mí. Y pasan dos cosas, y esto sucede mucho con los líderes de células, cuando les damos que compartan algo y luego tienen un invitado, inmediatamente quieren desechar lo que escribimos para dar un mensaje evangelístico, creyendo que si el mensaje que se va a dar ahí tiene que ver con dinero, tiene que ver con otras cosas, la persona no se va a convertir. Déjeme darle un testimonio aquí. En el culto anterior estuvo la familia de la que voy a hablar. A mí no me gustaba hablar de dinero, y pasó un caso. Una ocasión llega una señora que era esposa de un militar y me dice, yo quiero ser cristiana, pero a mí no me gusta, no creo en el diezmo, por lo tanto no me pidan el diezmo. Y yo le dije, está bien, usted venga. Y llegó aquí a la iglesia, estuvo un año con nosotros. Y un día yo invité a Felipe del Castillo que viniera a la iglesia, y ese día vino una familia, un arquitecto con su esposa, que siguen asistiendo a la congregación por primera vez. Así que yo quería que Felipe predicara un sermón para que esta familia se convirtiera. Yo no esperaba que Felipe hablara acerca de diezmos. ¿Y de qué creen que predicó Felipe? De diezmos. Pero lo peor no estuvo ahí, sino que en el momento Felipe dijo, los que no diezman son unas ratas australianas cangureras. Ay Dios, yo me hundí en mi asiento.
Yo dije, se me va a ir la señora, las personas nuevas ¿qué van a pensar? Amado, yo estaba afligido por el comentario ese. ¿Y sabe qué pasó? Ese día la familia del arquitecto se convirtió. Hasta el día de hoy asisten a nuestra congregación. Estuvieron en el culto pasado. Pero le voy a decir, el lunes llegó la señora a mi oficina, enojada. Desde que la vi entrar dije, ya se va de la iglesia. Pues le dijeron rata cangurera. ¿Quién va a querer eso? No es una manera de hablar. Y ella entra enojada conmigo y me dice, pastor, ¿por qué me ha hecho esto? Y yo queriendo darle explicaciones, me dijo, tengo 1 año de estar en la iglesia y nunca usted me ha hablado de diezmos. Y estoy bajo maldición. Y yo tengo que aprender a diezmar. Le dije, ay Dios mío, yo tenía que haberle dicho rata cangurera. ¿Fueron las palabras de Felipe? No, fue la palabra de Dios, amados. Usted no sabe, a veces predicamos de algo y Dios está quebrantando a una persona. En una ocasión yo iba a predicar de la homosexualidad. Y la verdad es que Dios me estaba diciendo que yo predicara de eso. Y yo decía, Dios, pero si no hay en la iglesia. Empecé a ver a todos los pastores, dije, ¿quién será? ¿Alguno de ellos? Decía, no hay, Señor. ¿Para qué predico de algo que la gente no tiene problemas? Y yo luché casi 1 mes, pero me atreví a predicar la única vez que he predicado de eso. Y sabe, amado, varias personas se me acercaron diciendo, pastor, yo tengo problemas con mi identidad. Y esta predicación me ha ayudado. Wow. Es que a veces no sabemos, pero toda palabra de Dios es útil. Toda. Usted va a la genealogía y tú dices, ¿de qué me sirve la genealogía? Nada más dice que fulano nació, creció, tuvo hijos y se murió. Ah, pero sí trae una enseñanza ahí, porque toda palabra es inspirada por Dios y útil. Amado, y la fe viene por oír la palabra de Dios. Y si yo oigo la palabra de Dios, me da fe para obedecer. Obedezco y la obediencia me trae la presencia de Dios. Y la presencia de Dios me trae ¿qué? La prosperidad. El Señor dice, Él añadirá, Él suplirá todo lo que nos haga falta. Yo solamente busco su presencia. El Señor todo me lo da por añadidura. Yo necesito pagar el colegio, yo necesito viajar, yo necesito hacer ciertas cosas. Dios dice, tú no te preocupes. Busca primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás te vendrá por añadidura. Te metes al discipulado y sales 1 año después, dices, ¿qué me hicieron? ¿Me hicieron un lavado de cerebro? Sí, en la Biblia tiene poder transformador. Yo me metí al seminario, yo venía amargado con muchos problemas. 4 años después de estudiar la palabra, de estar meditando en la palabra transformó mi vida, porque la palabra de Dios es viva, amados. Cuando el pueblo de Israel iba a salir de Egipto, Dios le dice, ¿saben qué? Esta noche ustedes van a comer carnero, un corderito, y lo van a comer de esta manera. Junta a tu familia, junta a tus hijos, y van a comer cordero. Y esa noche todo el pueblo de Israel con su familia comieron cordero. Y sabe que eso es un símbolo del cordero inmolado. Jesucristo fue el cordero inmolado. Ahora, cuando vamos a la Biblia nos dice Juan que en el principio Él era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios, y esa palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Esa palabra se transformó en Jesucristo. Así que déjeme decirle una cosa, amado. Cada vez que usted escucha la palabra de Dios, usted está escuchando a Jesucristo. Cada vez que usted memoriza la palabra, usted está comiendo a Jesucristo. Cada vez que usted practica la palabra, usted está viviendo a Jesucristo. Jesucristo se ha convertido en la palabra, y la palabra sigue siendo viva y transforma nuestros corazones. Llame a sus hijos y dígales la palabra. Lea la palabra con ellos. Va a ver que los consejos nuestros a veces no son tan escuchados, pero la palabra de Dios es viva, es eficaz y transforma los corazones. Yo le digo a mis hijos, Abby y Dante están ahora tomando el ministerio pastoral de jóvenes.
Y yo les decía, ellos tienen ideas creativas tremendas. Ayer estuvimos con los jóvenes y fue una bendición. Pero yo les decía a ellos, nunca, nunca, nunca olviden que la palabra de Dios debe estar en todos los eventos. Prediquen la palabra. Pedro dijo, Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabra de vida eterna. Amados, podemos ir a un evento y decir, estuvo chévere, estuvo tremendo. La verdad es que estuvo tan bueno que nos olvidamos de la palabra, que no hubo predicación. Eso es un error. La palabra de Dios permanece para siempre. Y si yo leo la palabra, medito en la palabra, escúcheme bien, amados, que leen el devocional. Lo importante del devocional no es lo que escribimos ahí, no se confunda. Esa es una meditación, esos son nosotros explicando el texto. Lo importante del devocional es la palabra. Lea la palabra, memorice la palabra. Y cuando usted memorice la palabra, usted está comiendo a Jesucristo y esa palabra va a dar vida, a su familia. Esa palabra va a traer fe. Y la fe va a traer obediencia, y la obediencia va a traer presencia, la presencia manifiesta de Dios en su casa, en su familia. Y esa presencia, amados, va a traer prosperidad. Aquí se levantarán empresarios, políticos, funcionarios, de todo, que un día van a decir, yo empecé sin nada, miren a dónde Dios nos ha puesto. Ayer compartíamos con los jóvenes. Mabel y yo venimos de una extrema pobreza. Yo acarreaba agua para que se bañaran unos primos, para ganarme unos centavos para ir a la escuela. Mabel empezó a trabajar en un banco, limpiando el banco. ¿Qué esperanza teníamos nosotros de que Dios hiciera algo a través de nosotros? Ninguna. Pero Dios en su infinito amor nos dijo, ustedes serán cabeza y no cola. Dios nos da una palabra y me dice, delante de los reyes vas a estar. Y yo creía esa palabra. Y empezamos a amar la palabra, a predicar la palabra. Y ese texto, amado, delante de los reyes vas a estar, se ha hecho una realidad en nuestros días. Hemos estado delante de los reyes. Dios nos ha puesto en otro nivel, porque Dios es el que hace y produce la riqueza en nosotros.